En el corazón de Ouagadougou, donde el sol ardía con intensidad, el palacio presidencial anunció que Ibrahim Traoré había despertado. Este hombre, cuyo nombre se asociaba con la honestidad y el servicio, soñaba con otro día de sacrificio por su pueblo. Todo parecía desarrollarse según lo planeado. Sin embargo, tras las paredes aparentemente serenas del palacio, se gestaba un huracán silencioso y devastador de traición. Traoré, cuya vida se había construido sobre los sólidos pilares de la integridad, el coraje y la humildad, valores que corrían por sus venas como la sangre misma, nunca imaginó, ni siquiera en sus peores pesadillas, que la daga de la traición lo heriría desde el lugar más cercano a su corazón. Su vibrante vida privada ocultaba un secreto impactante para el que nadie estaba preparado. Todo comenzó con una cadena de sucesos extraños y aparentemente insignificantes. Una mirada inquieta, una llamada discreta, detalles que al principio parecían normales en medio de una agenda agitada y eran ignorados. Aissata, su esposa y fiel compañera, siempre había sido su confidente, guardiana de sus secretos más profundos, de sus victorias y de sus dudas más severas. Pero en las últimas semanas, algo había cambiado. Un sobre desaparecido, una carpeta oculta, pequeños indicios que, al unirse, formaban un patrón imposible de ignorar. En una tarde lluviosa, mientras Traoré revisaba documentos en su estudio, descubrió papeles confidenciales escondidos detrás de una fila de libros antiguos. Entre ellos, encontró una colección de mensajes y grabaciones cifradas que revelaban una vigilancia secreta y actividades de espionaje. Este hallazgo fue un golpe devastador, como un tambor que retumba sin emitir sonido. Cada latido de su corazón reflejaba la traición. La mente de Traoré revisó rápidamente las pruebas ante él. ¿Cómo era posible que la mujer en quien había confiado plenamente, depositaria de sus esperanzas, sueños y secretos más íntimos, estuviera involucrada en un acto de espionaje? Esta revelación no era un simple malentendido ni un desliz momentáneo en el amor. Era un engaño deliberado, aparentemente orquestado desde el círculo más íntimo de su vida. Al examinar los detalles, surgieron más evidencias: registros de llamadas, informes de reuniones secretas, correspondencia digital con partes desconocidas e incluso fotografías de Aissata conversando con cautela con figuras misteriosas en lugares extraños. Una oleada de dolor, incredulidad y una profunda sensación de soledad lo envolvió. Sin embargo, incluso en medio del aguijón de la traición, la firme determinación que caracterizaba su liderazgo se encendió. Traoré, cuya vida se había fundamentado en la responsabilidad y la transparencia, enfrentaba ahora la prueba más personal de estos principios. Su deber hacia su pueblo se entrelazaba con la necesidad personal de comprender las dimensiones de esta traición. ¿Acaso Aissata había sido manipulada por fuerzas externas malévolas? ¿O había caído por voluntad propia en una trampa de engaño y conspiración? Las preguntas lo desgarraban, atrapándolo entre el dolor crudo de la traición personal y la imperiosa necesidad de salvaguardar la seguridad nacional. A medida que el impacto inicial comenzaba a desvanecerse, Traoré comprendió que rendirse no era una opción. Convocó a sus asesores de mayor confianza y dio inicio a una investigación interna en secreto. Hasta altas horas de la madrugada, en la soledad de su estudio, examinaba minuciosamente cada prueba. Sus pensamientos eran una mezcla de reflexiones dolorosas y una determinación inquebrantable. En reuniones privadas, habló con un tono calmado pero firme, dejando claro que no permitiría que la tristeza ni el engaño nublaran su juicio. A su círculo cercano les dijo: mi relación más íntima se sostenía sobre la frágil base de la confianza. Ibrahim Traoré debía enfrentar la dolorosa posibilidad de que incluso los corazones más cercanos pueden albergar secretos oscuros. Decidido a descubrir la verdad, actuó con la misma vigilancia que emplearía contra cualquier amenaza a su pueblo. Sin embargo, este desafío era profundamente personal y político a la vez. No se trataba solo de un corazón roto, sino de un asunto con graves consecuencias
para la integridad de su liderazgo y el futuro de Burkina Faso. Las pruebas que tenía ante sí no eran solo una afrenta personal, sino un crudo recordatorio de que la batalla por la verdad a menudo se libra en múltiples frentes. El diario de Traoré, un registro de victorias y fracasos que narraba sus años de formación, cuando comprendió que debía defender su honor a cualquier costo, se convirtió en testigo silencioso de su sufrimiento actual. Escrito con mano temblorosa pero resuelta, anotó: cada momento de dolor es una oportunidad para la renovación. La traición, por profunda que sea, no definirá el rumbo de nuestro destino. Fortalecerá nuestra lucha por un futuro basado en la verdad y la justicia. Fuera de las paredes de su inquietante estudio, la ciudad permanecía ajena al tormento privado de su líder. Sin embargo, los rumores comenzaron a propagarse como susurros en las conversaciones, insinuando una posible conspiración profundamente arraigada. Algunos sugerían que Aissata podría haber sido manipulada por enemigos políticos que buscaban socavar la sólida reputación de Traoré. Otros especulaban sobre motivos personales, preguntándose si el peso del poder había abrumado el corazón de la mujer que una vez fue su mayor apoyo. Mientras tanto, los asistentes y asesores, reunidos en los jardines del palacio tomando té caliente, discutían en voz baja las implicaciones de este descubrimiento y sus inevitables consecuencias en la confianza del pueblo hacia su líder. Durante estos días turbulentos, el presidente Traoré mantuvo un silencio digno en público. Cuando se le preguntaba sobre el asunto, respondía con una sonrisa amable pero enigmática, detrás de la cual se ocultaba el peso de miles de preguntas sin respuesta. En sus momentos de soledad, Traoré lidiaba con un conflicto interno: el dolor de la traición personal frente al constante llamado del deber. Este dilema no era algo que pudiera ignorar, pues ponía a prueba la esencia misma de su carácter. Conciliar el amor, la lealtad y las amargas realidades del espionaje y el engaño parecía una tarea imposible. En esta era de guerra política, incluso la santidad de su matrimonio estaba en riesgo, amenazada por las implacables exigencias del poder. No obstante, la determinación de Traoré se cristalizó en un objetivo claro: descubrir toda la verdad detrás de esta traición, garantizar la integridad de su cargo y proteger la seguridad de su nación, sin importar el costo personal. En un momento de tranquila contemplación, solo en el balcón del palacio, mientras el atardecer teñía el cielo con tonos de tristeza y esperanza, juró en silencio que la verdad saldría a la luz, aunque eso significara enfrentarse a la persona que más amaba. El camino por delante era incierto, plagado de peligros emocionales y complicaciones políticas. Sin embargo, Traoré estaba decidido a no dejar ninguna sombra de engaño sin exponer, por profunda que fuera. El futuro de su país, que había construido con amor y dedicación, pendía de un hilo en este momento crucial. En medio de la actividad silenciosa de las reuniones informativas de seguridad, que se prolongaban hasta altas horas de la noche en un ambiente de susurros, Ibrahim Traoré comenzó a trazar un plan preciso. Cada decisión se analizaba con seriedad, reflejando el carácter de un hombre que siempre anteponía el deber a sus deseos personales. Ordenó una revisión exhaustiva de las comunicaciones del palacio, el nombramiento de investigadores expertos y, lo más crucial, una conversación franca con Aissata. Su círculo íntimo sabía que esto no era solo una investigación, era un doloroso ajuste de cuentas con las verdades más difíciles de su liderazgo, un delicado equilibrio entre el sufrimiento personal y el deber público. A medida que la investigación avanzaba en secreto, un dilema moral desgarraba el corazón de Traoré. Los recuerdos de sus primeros días junto a Aissata, momentos de sueños compartidos y promesas tácitas, contrastaban dolorosamente con la amarga realidad revelada por los documentos. Recordaba el dulce tono de voz de Aissata al hablar de lealtad y devoción, la calidez de su mirada en instantes de intimidad y su apoyo inquebrantable en las horas más oscuras de la duda. Pero ahora, esos mismos recuerdos estaban empañados por la evidencia de reuniones secretas e intercambios ocultos. La carga emocional era inmensa, pero no debilitó su determinación. Cada página de evidencia revisada, cada conversación analizada, reforzaba su resolución de descubrir la verdad completa. ¿Actuaba Aissata bajo coacción, manipulada por fuerzas externas? ¿O fue su propia ambición la que la condujo al laberinto del espionaje?
Estas preguntas resonaban en su mente mientras se preparaba para la inevitable confrontación, un momento que prometía desentrañar los secretos de su pasado compartido y determinar el rumbo de su futuro gobierno. En las largas y turbulentas noches, cuando el sueño era interrumpido por los susurros de los pasillos silenciosos del palacio, el presidente Traoré encontraba fuerza en un espíritu inquebrantable dedicado a su pueblo. Cada latido de su corazón, cada lágrima derramada en secreto, era un testimonio de la fortaleza requerida para liderar en tiempos de crisis personal profunda. La traición, aunque devastadora, se convirtió en un catalizador para la reflexión, una oportunidad para reafirmar los principios de integridad, lealtad y dedicación que habían definido su ascenso al poder. En su corazón, Traoré sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, era el único bálsamo capaz de sanar la herida del engaño. Con el corazón apesadumbrado pero resuelto, se preparó para el enfrentamiento inminente. Cada movimiento estaba cuidadosamente planificado, cada paso calculado para revelar no solo la identidad de quienes orquestaron este acto malicioso, sino también los motivos que llevaron a la mujer que una vez amó a transitar el camino del ocultamiento. Los límites entre el afecto personal y el deber político se difuminaron, fusionándose en un único objetivo: superar el dolor para preservar la integridad de la nación que había construido sobre la confianza. Con el amanecer despuntando en el horizonte, tiñendo el cielo de Ouagadougou con suaves tonalidades de esperanza y renovación, el presidente Traoré cerró los ojos y respiró profundamente. Tranquilo pero decidido, sabía que el camino por delante estaba plagado de riesgos emocionales y duras verdades. Sin embargo, estaba determinado a que, por amarga que fuera la revelación, la búsqueda de la justicia y la verdad triunfaría. Resolvió transformar esta herida en una fuente de fortaleza y, en última instancia, en un faro de renovación para su amado país, una luz guía en la oscuridad. En medio del torbellino de traición y desesperación, una pregunta resonaba sin cesar en el corazón del presidente Ibrahim Traoré. ¿Cómo podía alguien en quien confiaba más que en nadie haber conspirado contra él? Los días posteriores al devastador descubrimiento se convirtieron en noches interminables de soledad, donde los recuerdos de la calidez de risas compartidas y sueños comunes eran ahora un eco distante. Traoré se veía rodeado por un aluvión de pruebas: fotografías secretas de Aissata en reuniones clandestinas, mensajes codificados que relataban encuentros en lugares enigmáticos con rostros desconocidos, y una red de contactos tan compleja como engañosa. Cada revelación erosionaba los cimientos de su confianza, dejando tras de sí una fragilidad dolorosa que hería más profundamente que cualquier herida física. Determinado a no permitir que la traición lo consumiera, Traoré convocó a quienes habían estado a su lado en innumerables adversidades. En una sala de estrategia tenuemente iluminada, donde mapas y documentos susurraban historias de esperanza y dificultades, reunió a sus asesores más cercanos. Entre ellos destacaba el coronel Diallo, un experimentado oficial de inteligencia que había navegado por los oscuros recovecos de las conspiraciones políticas. Estos leales aliados fueron su ancla emocional. Con una voz firme pero cargada de dolor, Traoré expuso las pruebas, cada palabra impregnada del peso de la decepción y un ardiente anhelo por la verdad. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y determinación. Esto no es solo una traición personal, afirmó. Es una prueba de nuestro compromiso con la integridad y un llamado a erradicar el engaño del corazón de nuestro liderazgo. La atmósfera en la sala era densa. Los asesores especulaban en voz baja sobre cómo Aissata, cuyas palabras amables habían sido un refugio para Traoré, podía haberse involucrado en una peligrosa red de espionaje. ¿Actuaba por voluntad propia o había sido manipulada por fuerzas externas? Susurros de chantaje, coerción y sabotaje ideológico llenaban el aire. Traoré comprendió que la investigación debía ser exhaustiva, sin dejar piedras sin mover. Esta traición no era solo una herida personal. Representaba una amenaza al tejido mismo de la seguridad nacional y a los valores que sustentaban su presidencia. En los días siguientes, se inició una investigación meticulosa bajo los protocolos más estrictos.
Los agentes de seguridad rastrearon cada pista, revisando comunicaciones digitales y cada fragmento de evidencia almacenado en los archivos secretos del palacio. Traoré ordenó una auditoría completa de todas las comunicaciones internas, pero, consciente de los riesgos de sesgo, confió en un círculo selecto de expertos externos para garantizar una investigación transparente e independiente. Hasta altas horas de la noche, en la soledad de su estudio, Traoré examinaba minuciosamente las pruebas. Cada registro confirmaba sus peores temores, pero también apuntaba a un plan más amplio y siniestro, uno que podría haber involucrado a Aissata, ya fuera como víctima o como participante activa en una conspiración traicionera. A medida que la investigación avanzaba, la línea entre el deber y el deseo se desdibujaba cada vez más. La mente del presidente era un campo de batalla, dividido entre los ecos de recuerdos entrañables, cuando Aissata era su confidente y compañera de sueños, y la cruda realidad de una traición innegable. Cada noche, mientras la luna proyectaba su majestuoso resplandor a través de las altas ventanas del palacio, Traoré luchaba con esta dualidad. En momentos de quietud, recordaba las promesas de amor y lealtad que una vez creyó inquebrantables, ahora hechas añicos, revelando la fragilidad de la confianza humana. Sin embargo, en medio de la agitación, encontró una verdad profunda, forjada en los tumultuosos años de su ascenso al poder. El liderazgo verdadero nace al enfrentar la adversidad con valentía. En un diario personal, escrito con mano reflexiva y equilibrada, anotó: el deber de un líder trasciende el dolor personal. Es mi solemne responsabilidad enfrentar el engaño, aprender de la traición y emerger más fuerte para servir a mi pueblo. Ninguna sombra de hipocresía prevalecerá. La luz de la justicia y la verdad nunca se apagará. Esta amarga revelación avivó una determinación inquebrantable, no solo para desentrañar las dimensiones de la conspiración, sino para transformar el sufrimiento personal en un catalizador para la renovación de la nación. Un giro inesperado emergió durante la investigación. Los agentes de seguridad descubrieron una serie de comunicaciones sospechosas entre Aissata y una red de entidades políticas extranjeras conocidas por sus tácticas subversivas. Los mensajes cifrados sugerían que su espionaje no era un acto motivado únicamente por razones personales, sino parte de un complot más amplio con intereses en desestabilizar el gobierno. Esta revelación complicó aún más la situación, planteando una inquietante pregunta. ¿Era Aissata solo un peón en un juego mucho mayor, manipulada por quienes buscaban explotar las debilidades de los lazos más profundos? La posibilidad de que hubiera sido coaccionada añadió una capa adicional de tragedia al drama que se desarrollaba. Traoré se encontró dividido entre el deseo de una justicia severa y la necesidad de comprender la verdad. En una reunión secreta con el coronel Diallo y su círculo cercano, discutieron el asunto con franqueza, pero también con una empatía contenida. Diallo, con tono firme pero compasivo, insistió: debemos considerar todas las posibilidades. Es posible que Aissata fuera obligada a actuar bajo chantaje o una amenaza existencial. La verdad exige que naveguemos estas aguas con justicia y misericordia. En los días siguientes, Traoré organizó una reunión privada y secreta con Aissata, un encuentro que siempre había temido pero que ahora era inevitable. La reunión tuvo lugar en una zona apartada del palacio, lejos de miradas indiscretas y de la vigilancia constante de los medios. Al entrar en la sala, el aire estaba cargado de palabras no dichas y heridas aún sin sanar. Bajo la tenue luz de una lámpara de araña, Aissata mostraba una calma aparente, pero sus ojos estaban velados por un oscuro manto de tristeza y culpa. Cuando sus miradas se cruzaron, la sala pareció encogerse, impregnada de la intensidad de una verdad aún no pronunciada. Traoré, con un tono que mezclaba tristeza y autoridad, comenzó a hablar. Tranquila, Aissata, comenzó el presidente Ibrahim Traoré, con una voz que, aunque serena, cargaba el peso del remordimiento y la determinación de un hombre decidido a no permitir que la traición echara raíces. He descubierto la verdad que hiere la esencia de nuestro vínculo. Sé que has estado espiándome.
Sus palabras, reflexivas pero firmes, resonaron en la sala, marcadas por la resolución de un líder que buscaba la verdad sin ceder al dolor. Los ojos de Aissata se abrieron en un instante de reconocimiento, reflejando una tormenta interna. Permaneció en silencio por un largo momento, hasta que las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Cuando finalmente habló, su voz temblaba de arrepentimiento. Lo siento, Ibrahim. Lo siento profundamente. Nunca quise hacerte daño. Me vi atrapada en una situación que no pude evitar. Me amenazaron con perder todo lo que amo si no obedecía. Su confesión, impregnada de vulnerabilidad y dolor, sacudió el alma ya herida de Traoré. La posibilidad de que sus acciones fueran fruto de la coerción y no de una traición deliberada, añadió capas de complejidad a su tormento. En ese tenso momento, los años de amor y confianza, entrelazados con sueños compartidos, chocaron con la amarga realidad de la traición. Traoré sintió el aguijón del engaño, pero también un destello de compasión por la mujer que una vez fue su refugio. Este encuentro requería no solo la determinación de un líder, sino también la comprensión de un esposo. «Cuéntamelo todo», dijo con calma, su voz desprovista de dureza, pero cargada de un anhelo puro por la verdad. «Debo saber cuán profunda es esta oscuridad. Tal vez podamos encontrar una manera de iluminarla». Así comenzó una larga y dolorosa conversación, un desahogo de revelaciones sobre las circunstancias que atraparon a Aissata. Ella habló de la presión constante, de amenazas de figuras desconocidas y de una creciente desesperación que la consumía. Cada palabra, acompañada por un temblor de culpa y remordimiento, era un paso hacia la verdad. Durante horas, la pareja se perdió en un diálogo marcado por acusaciones, confesiones y amargas verdades. La conversación fue tanto un ajuste de cuentas como un intento de comprensión, un viaje a través del laberinto de la fragilidad humana y la grave responsabilidad del deber. Mientras tanto, la investigación continuó desentrañando un engaño más amplio. Nuevas pruebas vincularon las comunicaciones secretas de Aissata con agentes internacionales, revelando un esquema complejo diseñado para explotar vulnerabilidades en los más altos niveles de poder. Con cada pieza del rompecabezas que encajaba, Traoré se mostraba más resuelto a desmantelar la red de conspiraciones que había invadido su vida personal y política. Su convicción de que la verdad y la justicia debían prevalecer, incluso contra los enemigos más formidables, se fortalecía con cada revelación. Tras la cruda y dolorosa conversación, un pesado silencio envolvió a Traoré y a Aissata. Era un silencio cargado de pesar, pero también de una tenue esperanza de reconciliación. El camino por delante seguía siendo incierto. ¿Cómo podrían reconstruir la confianza a partir de las ruinas del engaño? Sin embargo, en ese mismo silencio yacía una promesa implícita. Incluso las traiciones más profundas podrían, algún día, sanarse con verdad, transparencia y un compromiso inquebrantable con el amor y el honor. Mientras el atardecer proyectaba sus sombras sobre Ouagadougou, Traoré se retiró una vez más a la soledad de su estudio para reflexionar sobre los días transcurridos. Su corazón, herido pero pulido por las adversidades, estaba ahora decidido a transformar esta dura prueba en un crisol de renovación personal y nacional. Sabía que los desafíos por venir, políticos, emocionales y morales, exigirían que fuera tanto el guardián de su nación como un observador compasivo de su propia humanidad. Cada lágrima derramada, cada suspiro exhalado, era un testimonio del dolor, pero también de la resiliencia que lo guiaría hacia adelante. El presidente Ibrahim Traoré, decidido a desentrañar el complejo tejido de la conspiración, juró no dejar ningún hilo de engaño sin desafiar. Sus palabras reavivaron un sentido de propósito en su equipo, que se dedicó a reexaminar minuciosamente cada aspecto de la investigación. No solo buscaban identificar a las fuerzas externas que podrían haber manipulado a Aissata, sino también detectar posibles vulnerabilidades en las medidas de seguridad del gobierno. Durante largas noches, en reuniones secretas, analizaron cada pista bajo el microscopio, escudriñando indicadores de coerción o extorsión. La investigación se extendió más allá de los muros del palacio,
estableciendo contacto con socios de inteligencia internacionales de confianza, siempre manteniendo la confidencialidad para proteger los intereses nacionales y la dignidad personal de Traoré. Este proceso transformó lentamente la trampa de la traición en un faro de renovación, impulsando una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad interna. Traoré inició una serie de reformas destinadas no solo a erradicar la corrupción y las infiltraciones ocultas, sino también a restaurar la frágil confianza entre el gobierno y su pueblo. En discursos francos dirigidos a sus ciudadanos, pronunciados en reuniones tranquilas pero conmovedoras en foros regionales y ayuntamientos en el corazón de Ouagadougou, admitió con sinceridad: incluso un líder puede ser herido por la traición. Nuestra nación se erige como un símbolo de resistencia y fortaleza. Los desafíos de hoy nos recuerdan que la confianza es un tesoro preciado que debe protegerse. Con cuidado, reconstruiremos nuestras instituciones, no como eran, sino como una nueva promesa de que la voz de cada ciudadano será valorada y toda traición será respondida con una justicia inquebrantable. El sentimiento público, que había comenzado a gestarse tras los acontecimientos, se transformó en un clamor colectivo. Diversos partidos políticos expresaron su apoyo a Traoré, mientras que los ciudadanos, conmovidos por su franqueza y las dolorosas lecciones de su viaje, abrazaron este momento como un punto de inflexión. Los simpatizantes llenaron las calles de Ouagadougou con pancartas que exigían transparencia y unidad. Incluso los opositores, aunque cautelosos, se vieron obligados a reflexionar sobre las eternas preguntas de lealtad y deber. Lo que comenzó como un caso aislado de traición doméstica trascendió los límites personales para convertirse en un símbolo de la lucha colectiva contra la manipulación externa e interna. Entre bastidores, mientras la investigación continuaba desentrañando las capas del engaño, Traoré buscaba momentos de quietud para su reconciliación personal. Lejos de las exigencias de su cargo, reflexionaba sobre las enseñanzas de su juventud, encontrando consuelo en las palabras de los sabios que lo habían guiado. Estas reflexiones reavivaron su determinación inquebrantable de garantizar que ninguna amenaza, por personal que fuera, volviera a socavar la integridad colectiva de su pueblo. En este momento decisivo, a medida que la investigación revelaba la complejidad y la gravedad de la traición, el viaje de sanación de Traoré apenas comenzaba. Juró permanecer firme en su búsqueda de la verdad, enfrentando cada sombra con la luz de la razón y la compasión. Con una sabiduría forjada en el crisol de la "Would you like to continue?", adversidad guiaría a su nación hacia un futuro de resiliencia y renovación. Su corazón, herido pero fortalecido, se convirtió en el faro que iluminaría el camino, asegurando que la verdad prevaleciera y que Burkina Faso emergiera más fuerte, unida bajo los principios de justicia, transparencia y honor. Si esta compleja historia de amor, traición y la incansable búsqueda de la redención te ha conmovido, por favor, no olvides darle me gusta a este video, compartir tus opiniones en la sección de comentarios y suscribirte al canal para seguir esta narrativa. Tu participación no solo nos inspira, sino que también fortalece nuestro viaje compartido hacia la verdad y la transparencia.